Hola, te damos la bienvenida a este espacio. Antes de meternos en materia, solo un apunte rápido. El análisis de hoy forma parte de una serie de estudios que Eli Leviti está compartiendo a través de su página, y la verdad es que es una ventana fascinante a sus investigaciones. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que lleva más de un siglo intrigando a mentes curiosas y a buscadores espirituales: los registros akáshicos. La misión que nos hemos propuesto es, sencilla de decir: desgranar qué son, de dónde viene esta idea y, aquí viene lo bueno, cómo se conecta con principios que parecen tender un puente entre lo místico y las matemáticas puras. Las fuentes que tenemos nos llevan en un viaje desde sus orígenes hasta posibles diálogos con la física cuántica, así que el reto es coger este concepto, que suena enorme, y hacerlo claro. Pues empecemos por la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué son exactamente los registros akáshicos? La imagen que más se repite para explicarlos es la de una especie de biblioteca universal, o, para ponernos más modernos, una base de datos cósmica. La palabra en sí, akasha, viene del sánscrito y significa algo así como éter o espacio. Claro, y es fundamental entender que esa biblioteca no archiva solo, digamos, los grandes eventos históricos. La idea central es mucho más personal, mucho más íntima. Se trata del archivo completo de cada alma, cada pensamiento, cada palabra, cada emoción y cada acción a lo largo de todas sus vidas. Es como si cada uno de nosotros tuviera su propio archivo en esa biblioteca infinita. Un momento. O sea, un archivo de cada pensamiento y cada emoción de cada persona que ha existido. Suena a una cantidad de información, imposible de gestionar. ¿Cómo se supone que se organiza todo eso para que no sea un simple ruido cósmico? Es que ahí está el giro fundamental. No hay que imaginar una biblioteca de estanterías y polvo. La clave, y lo que lo cambia todo, es que no se describe como un lugar físico. Es una frecuencia vibratoria. Ah, vale. Una dimensión de la conciencia que lo impregna todo como una red wifi universal. No es algo que esté allá lejos, sino que es parte del tejido mismo de la realidad. Entiendo. Entonces, si es una frecuencia, acceder a ella sería más como sintonizar una radio que como buscar un libro en una estantería. Has dado en el clavo con la palabra sintonía. Y me imagino que la gente no intenta sintonizar esa emisora solo por curiosidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito práctico? No es un entretenimiento. Quienes buscan acceder a ellos lo hacen con una intención muy clara: el autoconocimiento. Buscan entender patrones que se repiten en sus vidas, sanar heridas que no parecen tener origen en su biografía actual, o simplemente comprender cuál es su propósito. La idea de una memoria del universo no es nueva, claro. Se ven ecos en el libro de la vida, de la tradición judeocristiana o... O en las tablillas del destino de Mesopotamia, por ejemplo. Exacto. Pero el concepto moderno, con este nombre, tiene un punto de partida muy concreto en Occidente. Totalmente. No se puede entender de dónde sale sin hablar de la teosofía, a finales del siglo XIX. Fue Elena Blavatsky quien lo trajo al imaginario occidental. Ella y otros teósofos lo presentaron como una realidad invisible, un plano de información al que podían acceder personas con la clarividencia desarrollada. Y a partir de ahí, hubo dos figuras que realmente lo convirtieron en un fenómeno. Por un lado, Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, y por otro, un personaje que en Estados Unidos es una leyenda: Edgar Cayce, el profeta durmiente. El caso de Cayce es, increíble. Y fue lo que sacó el concepto de los círculos más esotéricos. Imagina la escena: un hombre normal y corriente, fotógrafo, se tumba, entra en un trance profundo. Como si estuviera dormido. Exacto. Y de repente empieza a hablar con la autoridad de una enciclopedia. Diagnosticaba enfermedades a personas que estaban a miles de kilómetros y recetaba tratamientos que en muchos casos funcionaban de forma asombrosa. Y cuando le preguntaban de dónde sacaba esa información, su respuesta era siempre la misma: la leía del libro de la vida de Dios o los registros akáshicos. Vale, la historia de Cayce es espectacular, pero aquí es donde mi parte más lógica empieza a hacer preguntas. Porque todo esto suena fascinante, pero choca de frente con la visión científica. Desde una perspectiva estrictamente materialista, la postura de la ciencia oficial es clara. No hay ninguna evidencia empírica, no hay un acasómetro que se pueda construir, ¿sabes?
Por tanto, para la física convencional es un concepto que pertenece al ámbito de la metafísica, de la creencia personal. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay pensadores que buscan marcos teóricos donde algo así podría tener sentido. Exacto. Y uno de los puentes más sólidos lo tiende el filósofo Ervin Laszlo. Él habla directamente de un campo akáshico y lo conecta con una idea muy potente de la física cuántica, el campo de punto cero. El campo de punto cero. Sí. La teoría es que lo que llamamos vacío en realidad está lleno de un mar de energía e información. Laszlo propone que este campo funciona como una especie de disco duro cósmico, donde todo lo que sucede deja una huella. O sea, que el universo podría tener una memoria incorporada. La implicación es enorme. ¿Significaría que nada de lo que ocurre se pierde de verdad? Lo es. Y hay otra perspectiva desde la psicología que también es muy interesante, la de Carl Jung y su concepto del inconsciente colectivo. Ah, claro. Jung hablaba de una capa de nuestra psique que compartimos toda la humanidad, un repositorio de arquetipos, de símbolos. Desde este punto de vista, acceder a los registros akáshicos podría ser una forma de sumergirse en ese océano del inconsciente colectivo. Si es algo que está ahí, en un campo de información o en un inconsciente compartido, eso me lleva a pensar, ¿cualquiera podría entrar ahí? ¿Cómo funcionaría? ¿Hay una llave o una contraseña? No es tanto una contraseña como un cambio de estado. El proceso se describe como una elevación de la conciencia. Es un acto de sintonización, como decíamos antes. Se usan herramientas como la meditación profunda o oraciones sagradas para calmar la mente racional y elevar la vibración. ¿Y se puede abrir el registro de otra persona? Sí, pero aquí entra en juego una regla de oro ética. Solo se puede acceder a los registros de otra persona con su permiso explícito y consciente. No es un acto de espionaje psíquico. Entiendo. Es un servicio que se hace para ayudar, siempre con consentimiento. Y es justo aquí, en cómo se organiza esa información, donde la investigación da un giro que a mí me parece, alucinante, porque conecta todo esto con las matemáticas, con un número en concreto, la proporción áurea. Exacto. Lo fascinante de esta idea es que propone que la casa tiene un lenguaje, y ese lenguaje no son palabras, sino geometría y vibración. La proporción áurea, ese número que aparece por todas partes en la naturaleza, En las galaxias, en las conchas, en las flores. en todas partes. Se postula como la firma del diseño del universo. Sería la regla que pone orden en esa biblioteca infinita. ¿Y cómo se manifiesta ese orden? ¿En qué formas? La forma fundamental que se menciona es el toroide. Como un donut. Como un donut o una manzana, es una forma que representa un flujo de energía perfectamente equilibrado. La energía fluye por el centro, se expande y vuelve a entrar. Se autorregula. Pues bien, la teoría dice que este flujo se organiza siguiendo la proporción áurea y que todo, desde un átomo hasta una galaxia, o la conciencia humana, opera así. Espera un momento. Si la conciencia humana sigue ese patrón y el cerebro funciona con ondas eléctricas, ¿me estás diciendo que la teoría propone que podemos literalmente sintonizar nuestro cerebro con la frecuencia de esta biblioteca? Esa es la hipótesis y es realmente vanguardista. Algunos teóricos proponen que cuando una persona entra en estados de alta percepción, la relación entre sus ondas cerebrales alfa, las de la relajación, y las gamma, Las de los momentos eureka. un laboratorio, claro, pero como modelo conceptual es precioso. Es increíble. Es como si mi cerebro tuviera que ponerse a hacer geometría sagrada sin que yo me entere. Dicho así, suena curioso, pero la idea es esa, y la imagen visual de ese acceso es la espiral logarítmica, que es el dibujo que traza la proporción áurea. Se piensa que el viaje de la conciencia para acceder a la memoria del alma sigue un camino similar, una ruta matemática. Entonces, si tuvieras que resumirlo todo, si tuvieras que darnos la clave que une la espiritualidad de los registros con la matemática del universo, ¿cuáles serían las reglas de este sistema? Pues a ver, yo diría que hay 3 grandes reglas o principios. El primero sería la fractalidad, la idea de que la parte contiene al todo. Tu registro personal es un reflejo en miniatura, un fractal, del registro del universo. Como es arriba, es abajo. Justo. El segundo principio es la resonancia.
A esta biblioteca no se entra forzando la puerta, se entra sintonizando la frecuencia correcta. Es un acto de afinación. Exacto, como mover el dial de una radio hasta que la señal se oye nítida. Fractalidad, resonancia y la tercera, la que lo une todo. El diseño. Y esta es la clave. Nada de esto es un accidente o un caos. Todo el sistema está construido sobre un diseño inteligente y armónico. Y la firma de ese diseñador es la proporción áurea. Es el sistema de clasificación de la biblioteca. Garantiza que el universo sea un cosmos, no un caos. Con esas reglas, las coincidencias significativas de las que hablaba Jung, la sincronicidad, cobran otro sentido, ¿no? Serían una señal del sistema de que estás en sintonía. Exactamente. Se interpretarían como guiños del universo, como un vas por buen camino, estás alineado con tu propósito. Y esto nos lleva a la aplicación final de todo esto, que es la sanación. Desde esta perspectiva, sanar no es más que un proceso de realineación. Es corregir patrones que se han desviado de esa armonía original, de ese diseño áureo, y regresar al equilibrio. En resumen, hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con la imagen de una biblioteca espiritual y hemos llegado a la visión de un campo de información universal, un holograma cósmico que, lejos de ser caótico, parece estar inteligentemente estructurado por los mismos principios matemáticos que dan forma a una caracola, a una flor o a una galaxia. Y eso nos deja con una pregunta final, una idea para darle vueltas. Si el universo realmente almacena una memoria imparcial de todo, no como un juez que apunta lo bueno y lo malo, sino simplemente como un tapiz informativo, ¿de qué manera cambiaría nuestra percepción sobre el peso y la resonancia de cada pensamiento que tenemos, cada palabra que decimos y cada acción que tomamos en nuestro día a día?